Muy buenas a todos, bienvenidos a opositas.com. Con vosotros Cristina Lavalá, tutora de psicotécnicos en Opositas, y en este caso pues vamos a llevar a cabo la resolución del simulacro de examen. Concretamente de las 30 preguntas de psicotécnicos de auxiliar administrativo del Estado. Antes de pasar a comentar cada una de las preguntas de psicotécnicos, pues quería recordaros algo que ya en otra sesión anterior pues hemos trabajado en cuanto a pues los consejos, 5 consejos para preparar psicotécnicos. Estamos siempre a tiempo de mejorar un poquito más nuestra preparación en cuanto a psicotécnicos, y me gustaría, antes de pasar a resolver cada una de las preguntas de este simulacro, pues recordaros cada uno de estos 5 consejos. Vamos a por el primero de ellos. Factor tiempo. Recordar que nuestro examen, 30 preguntas de legislación, 30 preguntas de psicotécnicos, forman el primer corte y posteriormente pasamos a las 50 preguntas de informática. Recordar que tenemos un tiempo muy limitado, de ahí la importancia que tiene de saber gestionar bien pues a qué pregunta vamos a atender en primer lugar y qué vamos a dejar para el final, ¿vale? Este factor es sumamente importante. Primero, tener clarísima la estrategia, qué voy a realizar en primer lugar, qué voy a hacer después, qué voy a dejar para el final, ¿vale? Y todo se traduce en, especialmente hablando de psicotécnicos, cuando entremos en esas 30 preguntas, atender en primer lugar a las preguntas cuya resolución sea más fácil. Todas las preguntas valen exactamente lo mismo, con lo cual primero atendemos a aquellas que sean más rápidas de resolver y dejamos para el final las preguntas que necesiten más tiempo, típico de tablas, de cálculo y organización administrativa. ¿Bien? Segundo consejo. Cuidado con los enunciados y cuidado con cada una de las respuestas. Leo, pienso, elimino y elijo. Leemos detenidamente y tengamos muchísimo cuidado, vuelvo a repetir, por la importancia que tiene, cuidado con esos enunciados y cuidado con cada una de las respuestas. Tercer punto, sumamente importante, que no podemos olvidar hasta que terminemos nuestro examen. En todas las preguntas, ya no solamente en psicotécnico, descarta respuestas. Tener en cuenta que cuando nos enfrentemos a cada una de las preguntas de psicotécnicos, quiero que nos demos cuenta que si esto especialmente nos sirve tanto para la actitud verbal como para la actitud numérica, para el razonamiento abstracto y para la actitud administrativa. Cuando estemos haciendo cada una de las preguntas, nos vamos fijando en las respuestas para poder descartar y quedarnos con la respuesta más correcta. Cuando estemos hablando de cálculo, cuando estemos hablando de operaciones combinadas, de porcentajes y demás, recordar que en muchas ocasiones, dependiendo de cuál sea la diferencia entre cada uno de los datos que nos están dando en las respuestas A, B, C y D, pues ese cálculo por aproximación se podrá o no realizar. Al igual que, por favor, acordarse del cálculo mental. Cuarto consejo, entrena todo. Todavía estamos a tiempo de mejorar nuestra preparación de psicotécnicos para el futuro examen. ¿Y por qué digo entrena todo? Nuestro examen psicotécnico es del tipo ómnibus. ¿Qué quiere decir? Que tiene preguntas de todo tipo. Entonces, no podemos dejar nada atrás, no podemos dejar nada sin tocar. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener la mayor puntuación posible para obtener nuestra plaza. Con lo cual, todavía estamos a tiempo de mejorar aquello que se nos dé peor, ¿vale? Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser competitivos. Y por último, va unido al consejo número 1, trabajamos el estrés. Este tipo de sesiones nos viene bien, pues bueno, para habituarnos a esos nervios que el día del examen sabemos que van a estar. Pero como yo comento a mis alumnos, primero, hay nervios y nervios. Y hay nervios buenos, nervios que estamos haciendo un examen en el cual nos estamos jugando nuestra plaza, y es importante saber abstraernos del resto y centrarnos en cada una de las preguntas que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Bien, recordamos, mis compañeros ya os lo han recordado en las sesiones del simulacro, pero en primer lugar, el día del examen no podemos llevar calculadora, con lo cual de ahí vienen los comentarios que yo a cada uno de mis alumnos le vengo diciendo desde el primer día que comenzaron a preparar psicotécnico. Vamos a habituarnos a hacer los cálculos en el papel, ¿vale? Cuidado con las instrucciones que el tribunal nos está dando el día del examen, ¿vale? Cuidado con esas instrucciones que tenemos en nuestra hoja de respuesta. Codificar bien el DNI, cuidado con la firma, cuerpo al cual nos estamos presentando, y ojito a la hora de responder cada una de las preguntas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en psicotécnico, al igual que en el resto de materias,
hemos dicho antes que tenemos que responder en primer lugar las preguntas más sencillas, más rápidas. Entonces, si yo de la pregunta 31 paso a la pregunta 40, vamos a llevar eso a cabo en nuestra hoja de respuesta. Y no olvidemos nuestro objetivo, llegar al final de la prueba con el mayor número de respuestas posible correctas. ¿Vale? Leo, pienso, elimino y elijo. Recordar que la proporción de preguntas que nos vamos a encontrar en nuestro examen va a ser aproximadamente la que ya comentamos en la resolución del examen oficial de auxiliar administrativo por la parte ordinaria y pues, prácticamente esos datos poquito van a variar. Y el objetivo es que al final podamos llegar a decir aquello de yo aprobé con opositar. Si os parece, pasamos a comentar pues cada una de esas 30 preguntas de psicotécnico. Nos ponemos modo examen y recordamos leer bien esa primera hoja de nuestro examen donde se nos están diciendo cuáles son, bueno, cómo está estructurada la primera parte, las 60 preguntas, 30 de legislación, 30 de psicotécnico y, ojo, las 5 preguntas de reserva, importantísimo. Y además, yo siempre lo comento, responder al menos una pregunta de reserva de cada parte. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, normalmente sucede, ¿vale? Se impugnan cierto tipo de preguntas. Entonces, y además responder a la primera pregunta de reserva, no aquella que yo quiera, que yo elija. La primera, porque el tribunal, si tiene que tirar de preguntas de reserva, va a tirar por orden. No lo olvidemos, ¿vale? Para esas 60 preguntas de legislación y esas 50 preguntas de informática, tenemos un total de 90 puntos. Por tanto, recordar, todas las preguntas valen lo mismo, aquella que fallemos nos penaliza con una tercera parte del valor de cada respuesta correcta, así que vamos a por ello y recordar, cuidado con el tiempo, ¿vale? Bueno, ya digo, las primeras 30 preguntas son de legislación y de inmediato nosotros pasamos a la pregunta 31. Vamos a imaginar que estamos en el examen oficial y yo voy a proceder a la resolución de este simulacro igual que si yo, en este caso, estuviese en el examen oficial, ¿vale? Bien, yo empiezo y me doy cuenta que tenemos una tabla. Todos conocemos que nuestro examen oficial, pues normalmente nos vamos a encontrar posiblemente con tablas. Por un lado, tablas de lo que yo llamo actitud administrativa, en la cual no vamos a tener que realizar cálculos, más o menos, y las tablas de cálculo en sí. Entonces, este tipo de tabla es aquella en la cual me van a pedir pues señalar cuáles de los siguientes cumplen ciertas características. Típica tabla de actitud administrativa que si bien no es compleja, requiere un tiempo, ¿verdad? Pues la dejamos para después, si os parece. Y pasamos a la pregunta 35, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes opciones tiene un significado más parecido a la palabra fervor? Cuidado con actitud verbal, cuidado con sinónimos, con antónimos, con analogías si es que las encontramos en el examen y cuidado con la ortografía, términos y definiciones. ¿Qué me piden aquí? Significado más parecido es sinónimo a la palabra, en este caso, fervor. ¿Entendido? Tenemos devoción, tibieza, incredulidad y frialdad. Sinónimo en este caso de la palabra fervor sería devoción. Pregunta 35A. Voy a aprovechar esta pregunta para recordaros algo, y es que en el hipotético examen oficial puede ocurrir que por la palabra que me estén preguntando yo no tenga ni idea. Y en muchas ocasiones cuando me dicen señale cuál de las siguientes no es sinónimo de la palabra en mayúscula. Eso quiere decir que de las 4 respuestas, 3 son sinónimos. E imaginar que la palabra en cuestión yo no la conozco, pero si conozco la de las respuestas, pues perfectamente puedo descartar y señalar en ese caso cuál no sería sinónimo de la palabra en cuestión. Bien, pasamos a la pregunta 36. Complete la siguiente serie de números. Fijaros que es muy frecuente en auxiliar administrativo del Estado que nos encontremos con sucesiones de números, sucesiones de letras y sucesiones mixtas. En este caso tenemos 4, 20, 84, 340. Quiero que leamos bien el enunciado porque en muchas ocasiones puede ocurrirnos que en vez de preguntarnos cuál es el número que continúa, nos pueden preguntar qué número no es correcto o calcule la media de la siguiente secuencia de números, con lo cual tenemos un cuidado tremendo con esto. Con vuestro permiso, me voy a ir a la pizarra. Un momentito que comparto la pizarra con vosotros.
para que podamos trabajarlo, ¿vale? Disculpad, ahí lo tenemos. Bien, pasamos en este caso, hemos dicho a la pregunta, subo un momentín para arriba, y la pregunta 36. Desde ya os pido disculpas cuando yo me esté desplazando con la pizarra, ¿vale? Porque en muchas ocasiones lo vamos a tener que llevar a cabo. Bien, vamos a resolver esa sucesión, que perfectamente la podríamos hacer sin hacer uso de la pizarra, pero creo que aquí se ve bastante mejor. Tenemos 4, tenemos 20, tenemos 84 y tenemos 340. Tener en cuenta que las sucesiones en el caso de psicotécnicos de auxiliar administrativo del Estado no suelen ser complicadas, ¿vale? Normalmente se tratan de multiplicaciones y además sencillas. En este caso, fijaros, tenemos 4 por 5, 20. Y ahora después sigo por ahí, ¿vale? Lo pongo por aquí en distintos colores. Y ahora, por otro lado, os comento. Por 4 más 4, y en este caso tocaría por 4 más 4. Puede existir que en una determinada secuencia de números de letras existan lo que yo denomino secuencias alternativas. En este caso, la secuencia en color naranja es la que me lleva, ¿vale? De 4 por 5 vamos a 20. Ahora tocaría por 20 por 4, que son 80, más 4, 84. De nuevo volvemos a multiplicar por 5 y después tocaría multiplicar 340 por 4 y más 4 de una misma vez, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 340 por 4, 4 por 0, 0, 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, tendríamos una 13. Y a ese le sumamos el 4, 1364. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? Espero que así sea y si no, pues me vais consultando cualquier cuestión que tengáis. ¿De acuerdo? Mucho cuidado a la hora de señalar la respuesta correcta. Vuelvo a decir, en este caso tenemos una secuencia de números con secuencias alternativas y tenemos que ver cuál es la que a mí me da la solución que me están pidiendo, ¿vale? Si la de color naranja o la de color azul. Vamos a por la pregunta 37. Con vuestro permiso, sigo aquí en pantalla. Indique entre las siguientes palabras cuál es el antónimo de la palabra varaunda. Tener en cuenta, yo siempre lo recomiendo, cuando no tengamos ni idea de una palabra, a puertas de examen, estamos todavía a tiempo a buscar aquello, mostrar ese interés, esa curiosidad por buscar aquellas palabras que no conozcamos. Primero, tenemos que tener en cuenta que a mí, ¿qué me están pidiendo? En este caso, a mí me están pidiendo buscar señalar el antónimo. Esa cuestión es sumamente importante para no equivocarnos posteriormente, ¿vale? Antónimo de varaunda. En este caso, varaunda significa confusión grande, con estrépito y notable desorden. Si nos están pidiendo el antónimo de ese desorden, sería la respuesta B, orden, ¿vale? Pregunta 38. Cuidado con la ortografía. En este texto, más o menos extenso, en el examen puede que no lo encontremos menos extenso, más extenso, pero generalmente suelen poner frases sencillitas en las cuales tenemos que tener un tremendo cuidado. Chicos, ¿por qué? Yo voy a subrayar aquí y me vais diciendo si se entiende, ¿vale? Si vemos esos fallos. Los empleados, fijaros esa N, públicos tienen derecho a la no discriminación, fijaros esa tilde en la O, por razón con S y con Z, de nacimiento, origen racial o étnico, le faltaría la tilde, palabra esdrújula, género, en este caso también palabra esdrújula, sexo u orientación sexual, religión, ¿vale? También llevaría tilde, o convicciones, faltaría una C, opinión, discapacidad con C, edad o cualquier otra condición, o ¿os estáis dando cuenta? Faltaría la N, circunstancia personal o social. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 errores en esta frase. ¿Entendido? Vais a tener de verdad un tremendo cuidado con este tipo de preguntas, porque el dejarnos atrás un error ortográfico o poner uno de más nos fastidia ese punto. Y ya os digo, no suelen ser preguntas complicadas, ¿vale? Pregunta 39. Estáis viendo que yo aquí estoy siguiendo, porque no estamos encontrándonos con preguntas que requieran de mucho tiempo para su realización. ¿Cuál de los siguientes grupos de palabras está correctamente escrito? Quiero que os fijéis en esos términos. En este caso, ese grupo de palabras que tienen todos los términos correctos sería el C.
La respuesta C, jirafa, gnomo, trajeron, río, bonsai y con natural. En la primera respuesta, cuidado con vizconde, es un término que cuando estamos estudiando las reglas ortográficas sería esas excepciones que exista la regla. En esa primera pregunta, en ese primer apartado, por ejemplo, la palabra disolver iría con V. En la respuesta B, baúl, llevaría tilde. En la respuesta C, están todos bien. En la respuesta D, suéter, cuidado, llevaría tilde en la E. Y auditoría llevaría tilde en la I, ¿vale? Pregunta 40. Daros cuenta que tenemos que calcular el valor de la siguiente operación. Con vuestro permiso, yo les pongo por aquí para que se pueda ver mejor. Y tenemos menos 5 por menos 25 menos 10. Cuidado con la prioridad de las operaciones y cuidado con la regla de los signos. Primero una multiplicación antes que una suma o resta. Acordarse, por favor, de esa pirámide, ¿bien? Menos por menos, más. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10 y 2 serían 12. Menos menos es más, de tal manera que ya tenemos ese ejercicio resuelto. Muchas veces en clase mi alumna me dice, Cristina, qué fácil. Claro, entiendo que a veces con los nervios y demás nos agobiamos, pero tener en cuenta que este tipo de ejercicios es lo que nos vamos a encontrar en nuestro examen oficial. Si encontramos ejercicios un poquito más complejos, los dejamos para el final y seguramente no va a dar tiempo a volver a ellos. Borro para que no exista tanto, para no equivocaros aquí, y continuamos, ¿de acuerdo? Señale qué palabra se corresponde con la siguiente definición. Sucesión de acontecimientos favorables y adversos. Sé que os preocupa mucho la actitud verbal. Yo ante esta preocupación siempre os digo lo mismo. Vamos a mostrar curiosidad con toda palabra que nos llame la atención, de la cual no sepamos su significado. Ese aspecto es sumamente importante para ganar, primero, en cultura, en cuanto a términos que no sabemos, y después, de cara a nuestro examen. Sucesión de acontecimientos favorables y adversos, la palabra que se corresponde con esa definición sería, respuesta B, vicisitud. ¿Bien? Subo para arriba con vuestro permiso, vamos hacia arriba y nos vamos a por las preguntas 42 y 43. Pregunta 42 y 43 nos dice, elige la definición que mejor se ajusta al significado de la palabra propuesta. También preguntas muy frecuentes en vuestros exámenes oficiales, tal cual este. Estivar y apremiar. Mucho cuidado con esto. Estivar, apretar, recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio posible, ¿vale? Aquí sobraría una R, ¿sí? Apremiar. En este caso, la respuesta correcta para apremiar, sabemos dar prisa, compeler a alguien a que haga prontamente algo. Pasamos a la pregunta 44. Un depósito se llena a razón de 200 litros a la hora. Si a las 10 estaba vacío y a las 5 de la tarde estaba al 40% de su capacidad, ¿cuál es la capacidad total del depósito? Chicos, aquí podemos hacer dos cosas, ¿vale? Yo voy a subir un momentito para arriba el examen, para tenerlo ahí arriba, y os comento algo. Si nos agobiamos con los problemas, lo dejamos para el final, pero ya os digo que este problema no es complicado, pero insisto, si nos agobiamos con los problemas en el día del examen oficial, pues lo dejamos para el final, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, no es complicado y lo vais a comprobar a continuación. Un depósito se llena a razón de 200 litros, tenemos ese depósito, ¿vale? Y se llena a razón de 200 litros por hora. Si a las 10, ¿vale? Estaba vacío y a las 17 horas estaba al 40%, ¿vale? Nos están diciendo cuál es la capacidad total del depósito. Chicos, de las 10 a las 7, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, ¿cuántas horas van? Aquí van 7 horas, ¿verdad que sí? Pues entonces, si nosotros multiplicamos las 7 horas por los litros que se arroja por hora, sería por 200 litros por hora, 7 por 2, 14, añadimos los dos ceros y tenemos que en esas 7 horas se han arrojado 1.400 litros. ¿Hasta ahí bien? Ahora simplemente tenemos que elaborar una regla de 3. Si esos 1.400 litros, porque nos lo dicen aquí en el ejercicio, representan el 40% de la capacidad del depósito,
¿vale? ¿Cuánto representaría el total? El 100%. Una simple regla de 3 en la cual yo multiplico en cruz 1400, añadimos esos dos ceros y dividimos entre 40. Quitamos 0 y quitamos 0, ¿vale? Si nosotros hacemos esa división, la podéis hacer mentalmente, la podéis escribir como queráis, ¿vale? Pero recordar que en este caso, una vez que ya empezamos a dividir, recordar lo que he dicho en esos consejos, vamos a fijarnos, por favor, en las respuestas que me están dando. Yo empiezo a dividir, en este caso, 3 por 4, 12, a 14 van 2, bajamos el 0, 5 por 4, 20 y ya fijaros, ya tenemos aquí el resultado. Serían 3.500 litros, con lo cual la respuesta correcta sería la. ¿Entendido? Es importante que hagamos frente a los problemas, que no los dejemos. Sí, admito, sí recomiendo que lo dejemos para el final si nos cuesta trabajo, pero recordar que la práctica que tengamos con ello es lo que nos va a permitir el día del examen estar más sueltos con ese cálculo, ¿vale? Bien, continuamos. En este caso, pregunta 45 y 46, ¿vale? Leemos rápidamente y si queréis, pues los podéis dejar para el final, ¿vale? Pero tampoco son ejercicios complicados. Al archivar las facturas contabilizadas del mes, María observa que algunas están incompletas y además se ha borrado un dígito de ciertas cantidades. Es el señalado con ese guión bajo. Calcule en cada ejercicio cuál es el valor del dígito borrado. Entonces nosotros tenemos que calcular en este caso, ¿vale? Ahí y en este caso aquí. Aquí en cada una de las tablas, en cada uno de esos ejercicios me están dando datos más que suficientes para poder calcular cuál es ese valor. ¿Cómo lo hacemos, Cristina? Pues fijaros en la tabla en sí y recordar que lo tenemos que hacer lo más rápido posible. En este caso, debemos tener en cuenta que yo ya sé cuánto es el precio total del organizador de escritorio. ¿Podemos saber cuál es el precio total del rollo de FAB? Sí, tenemos 11 rollos por cada uno que vale 1,5. Rápidamente podemos decir, si 10 serían 15, pues simplemente desplazar la coma, ¿vale? Sería 15, lo pongo por aquí así, más 1,5. 15 más 1,5 serían 16,5, ¿verdad? Entonces, quiero que entendáis el procedimiento que yo he utilizado para llegar a esos 16,5 euros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto suman 70 más 16,5? Suman 86,5. ¿Cuánto nos falta para llegar hasta la recta? Sería 125,5, que es el total, menos el 86,5. Si hacemos esa recta, tener en cuenta, tendríamos 0, de 6 a 15 serían 9, y en este caso nos llevamos una, de 9 a 12 serían 3, con lo cual tenemos que este dato que nos falta aquí sería 39 euros. Y ahora sí, en este caso, el precio unitario de cada clasificador es 3 euros. Si nosotros dividimos 39 entre 3, ¿vale? Lo pongo por aquí, mentalmente lo podemos hacer perfectamente. ¿Serían cuánto? Sería 13. Si ya tenemos ahí el 1, sabemos de dónde Cristina, cómo ha obtenido Cristina ese 3, ¿sí? ¿Lo entendemos? Creo que no es complicado. Y además son ejercicios, entiendo que muy interesantes. Quito datos de aquí y hacemos igualmente que la pregunta 45, la pregunta 46, que es más de lo mismo, ¿vale? Quiero que nos demos cuenta. Los sacapuntas, ¿podemos calcular el precio total de los sacapuntas? Sí, 14 por 1,5. Ese 14 por 1,5, si nosotros lo hacemos, 5 por 4, 20, 5 por 1, 5. En este caso 2 son 7, ponemos el 14 y tenemos en este caso 210, cortamos un decimal, ¿vale? Pues aquí ponemos nosotros 21 euros y volvemos a hacer la misma gestión que hemos hecho anteriormente con la tabla anterior. Tenemos que en este caso los 360 más los 21, esto más esto, ¿cuánto representaría? Serían 381. ¿Qué os parece? Sí, al total, al 423,5, le restamos el 381. Cuidado con la colocación de los números, ¿vale? En este caso tendríamos 5, 2 y 4. Tendríamos 42,5. Y ahora la clave está en que tenemos 17 correctores líquidos y tenemos el precio total. Entonces, lo siguiente sería dividir el precio total entre los 17 para calcular la cantidad.
Y vuelvo a recordaros, vamos a aproximar, vamos a simplificar al máximo. Si yo empiezo aquí a dividir, fijaros, 42 entre 17 sería 2 por 7 en este caso, 14, 8, 2 por una 2 y una 3 y una 4. Y fijaros que en este caso ya serían 2 y algo. No es necesario que yo siga, en este caso, haciendo la división. Si queréis, sería 5, ¿vale? Pero al tener ya el 2, ya podemos irnos a nuestra respuesta y señalar en este caso como respuesta correcta ese 2, ¿vale? Entendemos cómo tenemos que proceder con la resolución de este ejercicio y recordar que no siempre hay que ir hasta el final. Cuanto antes señalemos la respuesta correcta, mejor, ¿vale? Bien, pasamos al problema 47 y en este caso, bueno, ya que estamos aquí, lo vamos a resolver, pero sí quiero comentar un detalle y es lo que venimos haciendo con los restantes ejercicios. Hasta ahora, lo único que hemos dejado atrás sería la tabla, ¿vale? Este problema me gusta mucho cuando he propuesto este problema, porque aparentemente nos puede agobiar, pero es más sencillo de lo que podemos llegar a pensar, ¿vale? Una fábrica de papel destina la cuarta parte de su exportación, de su producción mensual, perdón, a exportación. Pues una cuarta parte lo dedica a exportación. La mitad de lo que queda, ya empezamos. La mitad de lo que queda. Si tenemos en exportación, ¿vale? Un cuarto, ¿cuánto nos queda en este caso? Quiero que entendáis que nos quedan 3/4, ¿verdad? Pues la mitad de 3/4, ponemos así, serían ¿cuánto? Recordar, si hacemos un medio, la mitad de 3/4, sería multiplicar en línea. Tendríamos 3/8. ¿Entendido? Entonces, la mitad de 3/4, 3/8, en este caso, ¿vale? Ay, perdón. Exactamente, sí. 3/8 tendríamos que en este caso sería lo que dedica a el territorio nacional. ¿Vale? ¿Sí? Genial. Recordamos, un cuarto dedica a exportación, la mitad de lo que queda, tal cual hemos establecido en ese dibujito, sería la mitad de 3/4. Multiplicamos, en este caso tenemos 3/8, y ahora tener en cuenta el detalle aquí, ¿vale? Nos dicen, del resto, y del resto se almacena en sus instalaciones una tercera parte. Entonces, si nosotros sumamos lo que va para exportación más los 3/8 en este caso, que es lo que almacena en territorio nacional, si sumamos eso, mínimo común múltiplo 8, 8 entre 4 es a 2, 2 por 1, 2, y tenemos en este caso que la suma de lo dedicado a la exportación y lo que distribuye en territorio nacional serían 5/8. ¿Por qué hemos calculado esa suma? Porque nos dicen después, y del resto, es decir, del resto aquí, ¿cuánto sería el resto hasta llegar en este caso a 1, partiendo de 5/8? Pues sería 3/8, ¿verdad que sí? Pues ahora, y del resto almacena en sus instalaciones una tercera parte. Entonces, una tercera parte del resto, es decir, de 3/8, sería, en este caso, ¿cuánto? Serían 1.200. ¿Sabemos qué fracción corresponde a una tercera parte de 3/8? Una tercera parte de 3/8, tengamos en cuenta que sería, si lo ponemos por aquí, 1 por 3, 3, 3 por 8, 24. Podemos simplificar perfectamente. 3 dividido entre 3, para simplificar fracciones, dividimos por el divisor común y 24 entre 3 serían a 8. 1/8 del total representan ¿cuánto? 1.200. ¿Entendido? ¿Entendido ese cálculo que hemos hecho ahí? Si 1/8 del total representa esos 1.200, ya simplemente nosotros despejamos esa X. ¿Cómo despejamos la X? Multiplicando en cruz, ¿vale? 8 por 1.200, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 2, 16, 8 por 1, 8 y 1, 9. Ahí tendríamos los 9.600, ¿vale? ¿Sí? 9.600 kilogramos. Como sé que este tipo de ejercicio nos cuesta, vamos a volver a recordarlo. En primer lugar, nos dicen que una cuarta parte lo dedica a exportación. Lo tenemos aquí. La mitad de lo que queda, queda establecido aquí, lo distribuye en el territorio nacional. Y ahora, el resto almacena en sus instalaciones una tercera parte. Hemos sumado cuánto dedica a exportación y cuánto al territorio nacional y tenemos 5/8 del total. 5/8, para llegar al total el resto serían 3/8. Entonces, si me están diciendo
que una tercera parte del resto son 1.200, hacemos este cálculo. Y ya con esto tendríamos prácticamente el ejercicio resuelto. Simplemente despejamos, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues borramos y nos vamos a por la siguiente pregunta. Este tipo de problemas podemos perfectamente encontrárnoslo en nuestro examen oficial. Dadas las siguientes equivalencias, en este caso nos dan una codificación de letras con números, preguntas muy frecuentes en los exámenes oficiales, y lo que tenemos en este caso que nosotros ir haciendo, ir agrupando en grupos de 4 cada uno de los números que aquí encontramos. Teniendo en cuenta, ir fijándonos muy bien en la respuesta por aquello de ganar tiempo, y fijamos, el cuarteto 0050 corresponde a la letra E. Vale, pues lo vamos poniendo por aquí. Me gustaría, pero bueno, lo pongo aquí, ¿vale? Con lo cual ya descartamos la respuesta. 5000, en este caso sería la I. Pues ya en este caso podemos descartar las respuestas, ¿eh? Vamos descartando para agilizar. Vamos a por el siguiente. 0005. 0005 sería la C. Ahí ya en este caso nos quedamos con la respuesta correcta, que sería la B. Vuelvo a repetir, codificación de números con letras, ejercicios muy frecuentes. Pasamos a la pregunta 49, ¿vale? La pregunta 49, otro de los problemas, que en este caso sí va a requerir mayor tiempo para su realización, pero vuelvo a decir, lo dejaríamos para el final y en este caso lo vamos a resolver ya que lo tenemos aquí. Pero lo que tenemos que hacer en el día del examen oficial es, vamos a pensar que Cristina lo ha dejado para el final, ¿vale? Bien, pues subo para arriba y tenemos ahí la pregunta 49. Nos dicen en este caso, he comprado directamente a la fábrica placas solares para calentar el agua. Su precio está marcado en 3.850 euros. Vamos a por ello. Ponemos aquí 3.850 euros de esas placas. Como compro directamente en la fábrica, me rebajan, el primer cambio es me rebajan un 40%. Y cuando ya tengo el precio rebajado, es decir, lo que venga ahora tiene que ser sobre el precio rebajado. Al hacerme la factura, tengo que pagar el 18% del IVA, con lo cual ahora se aplica un aumento, 18% de IVA. ¿Cuál es el precio final? Es lo que me están preguntando. Estamos ante un típico ejercicio de porcentaje que nosotros ya en clase hemos practicado muchísimo y que seguiremos haciéndolo hasta el día del examen oficial. Daros cuenta, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el 40% de 3.850. Recordar que esto lo podemos hacer de varias formas. Primera, en este caso, y es la que yo recomiendo, hacemos el 10%. Recordamos ese cálculo mental que el 10% de 3.850 es quitar un 0, ¿vale? Dividir entre 10 directamente, pues si quitamos un 0, sería 385. ¿Cuánto va a ser el 40%? Pues multiplicamos esa cantidad por 4. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pues en este caso, daros cuenta, 4 por 5, 20, 4 por 8, 32 y 2, 34, 4 por 3, 12 y 3, 15. Tendríamos 1.540 euros. Entonces, en este caso nos encontramos en este punto y en este caso tenemos que restarle a los 3.850 euros iniciales los 1.540 euros que me han rebajado. Si hacemos la resta, tenemos un total de 2.310 euros. Eso nos encontraríamos, lo pongo por aquí, ¿vale? En este punto, 2.310 euros tras hacer la rebaja del 40%. Ahora vamos a por el siguiente paso, porque me dicen que una vez que ya me han hecho la rebaja, lo siguiente es que tengo que aplicar un 18% de subida, ¿vale? Ese IVA que tenemos que añadir. Entonces hacemos el 18% de ¿cuánto? 18% de 2.310 euros. Ojo, dependiendo de cuáles sean los resultados en mi pregunta, ¿vale? Yo en este caso utilizaría la aproximación que en otros casos hemos dicho, lo voy a poner en rojo por lo mismo. Utilizo la aproximación, en vez de hacer el 18%, voy a hacer el 20%, porque el 20% es un cálculo mucho más rápido. ¿Cómo se puede hacer el 20%? De dos formas, ¿vale? Dividimos 2.310 entre 5, sería una quinta parte, ¿vale? O otra, utilizando lo mismo que hemos hecho en el primer apartado. Yo hago el 10% de 2.310 sería
231, quitamos un 0 y multiplicamos por 2. De tal manera que en este caso tendría 2 por 1, 2, 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. 462 euros que yo tengo que sumar en este caso a esta cantidad. 2.310 euros más esa subida representaría un total de ¿cuánto? 2.772 euros. ¿Entendemos este ejercicio de porcentajes encadenados? ¿Sí? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Ay, perdón, que he puesto por aquí. Ay, que lo he puesto esto. Lo he dicho muy rápido y no he comentado lo de la respuesta. Tener en cuenta que yo aquí he utilizado esa aproximación. Entonces, tener en cuenta que desde el 18 hemos utilizado la aproximación del 20%. Descartamos la respuesta D, descartamos la C y nos quedaría entre la A y la B. Tener en cuenta que el dato exacto de ese 18% va a ser un poquito inferior a ese 2.772 que hemos calculado aproximando. La respuesta correcta sería la A, ¿vale? Pregunta 50. Y voy borrando. Señale la palabra que no pertenece al grupo por no tener un significado parecido. Tener en cuenta que de esos cuatro términos, tres van a tener un significado parecido y uno no. Exánime, extenuado, exhausto y rimbombante. Tanto exánime como extenuado como exhausto vienen a significar lo mismo, ¿vale? Sin vida, enflaquecido, agotador, con lo cual en la pregunta 50 la respuesta correcta sería todo lo contrario, rimbombante, ¿vale? Venga, pues vamos a por las 10 últimas preguntas antes de pasar a trabajar la primera tabla con la que nos hemos encontrado al abrir nuestro examen, ¿vale? Pregunta 51 a 53. Nos dicen, indica entre las siguientes palabras cuál es el antónimo de la palabra escrita en mayúscula. Crediticio. Antónimo en este caso de la palabra crediticio sería insolvente. Antónimo de osadía, atrevimiento, ¿vale? Osadía es sinónimo de atrevimiento. Lo contrario, la clave es esta, fijarnos en lo que me están pidiendo, cobardía. Y antónimo de extravagante nos fijamos en la respuesta, sería normal. Pregunta 54. ¿Qué combinación de números es la correcta para esta operación? Este tipo de pregunta es muy frecuente en nuestros exámenes oficiales y tener en cuenta aquí la respuesta correcta sería la A. Vamos probando rápidamente y tendríamos, lo pongo por aquí, tendríamos 18 por menos 2, ojo con los signos, menos 9, igual a menos 45. Lo comprobamos rápidamente. Tenemos que tener en cuenta aquí la prioridad de las operaciones. Primero la multiplicación, es muy similar a la que vimos antes. Primero las multiplicaciones antes que la suma o resta. 18 más por menos, menos. 2 por 18 serían 36. Mantenemos ese menos 9. Y aquí no digáis menos, menos, más. Que el menos, menos, más, ¿vale? Es cuando estamos multiplicando. Pero cuando estamos restando, sería, los dos son negativos, ponemos el signo que existe y sumamos, sería menos 45. ¿Sí? Bien. Se trata de ir probando lo más rápido posible y listo. Pregunta 55, más de actitud verbal, indique qué pareja de palabras no tiene un significado parecido entre sí. Quiere decir que de esas 4 parejas, 3 sí van a tener un significado parecido. Insólito, extraordinario, impávido, impasible, estrategia, pericia, adular, vituperar, ¿vale? En este caso la respuesta correcta sería la D. Y vamos a por el último bloque de preguntas, preguntas 56 a 60. Cuando vemos este tipo de preguntas, nos viene a la mente, bueno, que en los últimos exámenes oficiales de auxiliar administrativo del Estado nos suelen preguntar ahora de esta forma. Pero recordad que en cualquier simulacro de examen que ustedes hagáis, hay dos tipos de preguntas, por así decirlo, las que tienen que ver con cálculo o con organización administrativa, que van a buscar haceros perder el tiempo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que asegurar? Que llegado a este punto, yo ya he resuelto anteriormente aquellas preguntas que necesitan de menor tiempo para resolverse, ¿vale? Ya estamos en condiciones de hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque ya solamente nos queda la primera tabla, que también requiere tiempo, y esta.
Este tipo de tablas funciona de la misma forma siempre. Nos dan distintas categorías, categoría A, B, C y D, en las cuales nosotros tenemos que prestar muchísima atención a cuáles son los requisitos que nos piden para que cualquier dato, cualquier referencia, en este caso cualquier empresa, sea clasificada en la categoría A, B, C o D. Os comento algo. Quiero que tengamos en este caso muchísimo cuidado con los signos de las inecuaciones. El mayor o menor, mayor igual o menor igual, son clave en este tipo de ejercicio. Hay veces que en el examen oficial lo ponen con lenguaje común, mayor que, mayor o menor, y hay otras veces que lo que hacen es ponerlo como aquí, con estos símbolos. Entonces hay que entender muy bien estos símbolos. Hay que tener en cuenta que esto incluye el dato en cuestión, mayor igual, menor igual. Vamos a hacer algunas de estas preguntas. Las 5 son similares, ¿vale? Nos dicen una empresa, gastos, ingresos, número de tasadores y comisión. Cuando estemos ante este tipo de ejercicio, os voy a pedir, por favor, que daros cuenta que nos ponen aquí una tablita anexa con el tipo de comisión y o bien lo añadimos aquí para no tener que estar perdiendo tiempo pasando de una tabla a otra, o bien lo añadimos justamente debajo. C2, la comisión C2 se corresponde con un 5%, C4, 21%, C3, 6%, C2 hemos dicho 5% y C4 21%. Esto es una estrategia que nos va a ayudar a ganar tiempo. Y ahora sí, vamos a resolver la primera de las preguntas. Ya digo, son todas iguales. Si tenéis dudas, me preguntáis. Otro aspecto clave, disculpad antes de proceder a la primera pregunta, es el tema del balance. Balance positivo o balance negativo. Cuando estamos hablando de un balance positivo es que los ingresos son mayores que los gastos. Balance negativo, lo contrario. Lo digo por la categoría A y la categoría B. Bien, en esta primera empresa nos damos cuenta que el balance es positivo. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de ingresos que de gastos. Con lo cual, si nos fijamos en las características de la categoría A, ya sabemos que no cumple esa primera característica. Por lo cual, nos vamos a la categoría B. Balance positivo, lo cumple. Comisión menor o igual que el 5%. La comisión es de un 5%, con lo cual es igual, lo cumple. Número de tasadores, menor o igual que 150. ¿Cuál es el número de tasadores? 150. ¿Lo cumple? Sí. ¿Entendéis el por qué entender muy bien esos signos de las inecuaciones? Menor o igual, si lo incluyo o no. Es lo que nos va a llevar a dar en este caso la respuesta correcta. Categoría B. La siguiente, la hacemos si queréis igualmente, ¿vale? Sería también balance, en este caso positivo, porque el número de ingresos es mayor a los gastos, pero en este caso, fijaros que la comisión no la cumple, porque la comisión es mayor que el 5%. Entonces, la B no nos vale. La A no nos vale porque es balance negativo. Entonces, nos vamos a la categoría C. Categoría C, comisión mayor o igual que el 6%. Eso sí lo cumple. Número de tasadores menor o igual que 500, lo cumple. Ingresos menor o igual que 50.000, lo cumple porque son 45.000. Entonces aquí tenemos la categoría C. La restante, la 3 es la A, la 4 es la B y la 5 es la D. Si la estáis resolviendo y tenéis cualquier duda, por favor preguntad, porque no hago las restantes porque es prácticamente lo mismo. Clave en este tipo de ejercicio, lo que he dicho, no perdemos mucho tiempo con las tablas, establecer y anotar aquí en esa última columna ese dato para no tener que ir fijándonos después en la tablita anexa y tener muchísimo cuidado con los signos de las desigualdades en caso de que existan. Además, otro dato sumamente importante, que si en cada una de las categorías nos están diciendo que tiene que cumplir todos los requisitos o solamente es válido que cumplan tan solo uno de ellos, ¿vale? Bien, pues ahora volveríamos en este caso a la pregunta que nos hemos dejado al principio, que serían las correspondientes a esa tabla de organización administrativa que, si bien no es complejo, pues requiere que les prestemos más o menos una cierta atención. ¿De acuerdo? Pasamos a verla. Leemos de forma más o menos rápida para ver de qué va nuestro ejercicio. Una empresa tiene los siguientes hoteles con las características que se indican en la tabla. Ya está. Una vez que hemos leído eso, nos vamos rápidamente a la primera pregunta. ¿Qué hotel nos resultaría más económico si queremos disponer de wifi y piscina? En este tipo de ejercicio, os lo digo ya, es
muy importante que solamente nos fijemos en las respuestas que nos están dando, que no divaguemos entre todos los datos de la tabla, chicos, no olvidéis eso y vais a ganar muchísimo tiempo, ¿vale? Vamos a por esa primera pregunta. Nos dan distintos hoteles, nos dicen cuál es el más económico si queremos disponer de wifi y piscina. Nos vamos a Teruel, buscamos Teruel, lo situamos y Teruel lo tenemos aquí. ¿Tiene wifi? Sí. ¿Tiene piscina? En este caso, sí. ¿Cuánto vale? 65. Lo anotamos rápidamente. Pontevedra, buscamos Pontevedra. En este caso nos dicen que wifi es gratuito y tiene piscina. ¿Cuánto vale? 70. Málaga, en este caso nos vamos a Málaga rápidamente. ¿Tiene wifi? Sí, tiene piscina, sí, vale 95. Ya lo vamos, en este caso lo vamos descartando porque son más caros. Ciudad Real, nos vamos a Ciudad Real, ¿tiene wifi? No, con lo cual ya no me vale, ya no sigo. ¿De acuerdo? Porque tienen que tener los dos, con lo cual el más económico, ¿cuál es? El más económico en este caso sería Teruel. Pues la forma de preguntar en este tipo de tablas es exactamente la misma siempre. Pregunta 32. Si colocamos por orden alfabético los hoteles en base a la localidad en la que se encuentra, ¿cuál será el tercero que nos ofrecerá el minibar gratuito o el parking gratuito? Nosotros anotamos en este caso de los que nos están dando, pero daros cuenta que aquí sí voy a ir borrando datos, ¿vale? Para que no nos agobiemos con tanta anotación. Y aquí sí yo tengo que ordenar por orden alfabético, en este caso prácticamente todo, pero tener en cuenta que se hace rápido. ¿Por qué? Porque nosotros, fijaros cuáles son las iniciales que tenemos. Ávila, Castellón, Ciudad Real y Barcelona. Nos fijamos en cada una de las localidades, vamos por orden y me están diciendo que nos ofrecen o minibar gratuito o parking. No tiene que tener las dos, ¿vale? Entonces, empezamos con la A y A Coruña, fijaros, tiene minibar, en este caso, y parking. Y el parking es gratuito, con lo cual cumple las características. Pues la ponemos la primera. ¿Por qué la ponemos la primera? Por el hecho de que empiece por la A, ¿vale? Después, Ávila, y ya después vamos a comprobar si Ávila tiene minibar gratuito o parking. Lo tiene, entonces también os vale, o uno u otro. Ya tenemos Ávila. Seguimos, vamos descartando, la respuesta siguiente, la localidad siguiente sería en este caso Barcelona, que es la que va con la B. Vamos a ver Barcelona, qué es lo que ocurre. Tiene minibar y parking, en este caso gratuito, también nos vale. Entonces ya no tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque me están pidiendo cuál será el tercero. El tercero es Barcelona. ¿Entendido, chicos? Ya digo, esto es sencillo, pero bueno, necesitamos tener cierta destreza a la hora de manejar esos datos. Pregunta 33. Queremos realizar una reunión para la que necesitaremos como mínimo 2 salones en el hotel. Disponer de conexión wifi y parking. ¿Qué hoteles podremos elegir para que el precio no sea superior a los 85 euros cada noche? Entonces, es fundamental que nos fijemos solamente en las respuestas que me están dando. Yo subo un momento con vuestro permiso la pizarra, ahí, para poder ir anotando en este caso sobre las respuestas que me han dado, ¿vale? Y vuelvo a repetir, anotamos solamente sobre las respuestas. Barcelona, en este caso, Barcelona, ¿cuál es el precio? Vamos a Barcelona, 65. Lo pongo por aquí así, ¿vale? 65 Barcelona, Girona lo buscamos y sería 90. 65 y 90. Teruel y Barcelona. Teruel en este caso lo buscamos sería 65. Barcelona lo hemos dicho anteriormente, 65. ¿Vale? Girona y A Coruña. Girona ya lo hemos dicho, 65. Y vamos a buscar A Coruña. A Coruña lo tenemos por aquí. Y hemos dicho wifi y parking. A Coruña no tiene wifi, con lo cual no podemos tenerla en cuenta. Y aparece la respuesta D, con lo cual ni la C ni la D me vale. ¿Cuál es en este caso de la respuesta A y B la que cada noche no supera los 85 euros? No supera los 85 euros en el caso de la respuesta B para Teruel y Barcelona. ¿Entendido, chicos? Y vamos ya por la última pregunta de esta tabla. Señalar el enunciado correcto. Hay más hoteles que ofrecen el minibar gratuito que aquellos que no ofrecen ese servicio. Que ofrecen el minibar gratuito, lo miramos, tenemos que tener en cuenta esta columna y son 5. Que no lo ofrecen, nos fijamos en los no que hay por ahí
y son exactamente los mismos, 5. Con lo cual la primera respuesta no me vale, no es correcta. La segunda, el precio medio de los hoteles de Castilla y León no supera los 80 euros. En este caso, que es la respuesta correcta, yo os lo adelanto, sí sé que es un ejercicio tiquismique, el día del examen no va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que conocer las provincias que forman parte de Castilla y León, ¿vale? La respuesta D, pero por descarte después lo podemos sacar. Todos los hoteles andaluces disponen de piscina. Todos los hoteles andaluces no disponen de piscina porque si nos vamos a Jaén, daros cuenta que Jaén no tiene piscina, con lo cual es incorrecta. No hay ningún hotel que ofrezca el parking gratuito cuyo precio sea superior a los 100 euros. Sí, porque si nos vamos al caso de Ávila, daros cuenta que es 105 euros, con lo cual también es incorrecta. Aunque no recordemos cuáles son las provincias de Castilla y León, por descarte sacamos la respuesta B para la pregunta 34. ¿Sí, chicos? ¿Bien? ¿Bien hecho? Genial. Pues tener en cuenta cómo vamos a ir resolviendo cada una de esas cuestiones del simulacro, ¿vale? Que dejamos para el final y que haríamos en primer lugar. Y ahora no olvidemos que Cristina nos ha dicho que tenemos que resolver algunas de las cuestiones de reserva. Y ya digo, no la que nosotros queramos, sino tiramos por orden. Daros cuenta, estas de legislación la veréis con mis compañeros. Y bueno, 3 preguntas muy interesantes de psicotécnicos que aprovechamos si queréis ya para resolver, ya que estamos por aquí. Y indique entre las siguientes palabras cuál es el antónimo, en este caso, de la palabra escrita en mayúscula, vulgo. En este caso, quiero que cuidemos mucho lo que hemos comentado anteriormente, el tema de cada uno de los términos que aparecen y cómo podemos, pues, descartar respuestas en este caso, ¿vale? La respuesta correcta aquí, en la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Daros cuenta de cómo están, tenemos en la pregunta 3, aristocracia, pueblo, populacho y plebe, ¿vale? En este caso, el antónimo sería aristocracia. Apresamiento. Daros cuenta que aquí, este tipo de ejercicios que antes tal cual no lo hemos hecho, necesitamos hacer lo siguiente, ¿vale? Yo lo pongo así en grande. Ponemos el término apresamiento y a cada uno de ellos, a cada letra le corresponde un número. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la A, 1, 6, 7, 4, 8, 9, 0. ¿De qué se trata? A cada letra le corresponde un número. ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahora? Al contrario, me están dando 1, 2, 0, 5, 9, 4, no quiero equivocarme, 6, 430. Podemos ir fijándonos para descartar. Sabemos que el 1, lo pongo por aquí, es la A, con lo cual ya sabemos que nuestra palabra va a empezar por la A. No podemos descartar en este caso respuesta, pero si nos vamos en este caso viendo una por una, pero es importante que aunque en este caso no podemos descartar respuestas, que nos vayamos fijando en cada una de ellas, ¿vale? Nos damos cuenta que el 2 sería la P, el 0 en este caso sería la O, el 5 en este caso sería la S y ya podemos ir descartando. Ya vemos que la D no me vale, la C no me vale y nos queda entre la A y la B. Seguimos, el 9 sería la T, pues ya lo tenemos ahí. Nuestra respuesta correcta sería la A, apostemero, ¿sí? Y por último, una pregunta que es sumamente importante de cara a nuestro examen oficial porque suele caer siempre las ecuaciones. Lo pongo por aquí. 15 que multiplica a 3x menos 10 igual a menos 2x. Cuidado con las ecuaciones. Se resuelven de forma muy fácil, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. El 15 multiplica todo lo dentro. 3 por 5, 15. 3 por 1, 3 y 1, 4. Más por menos, menos. 15 por 10, 150. Y dejamos ahí el resto. Letras a un lado e incógnitas a otro. 45x. El menos viene sumando. Igual a 150. Lo que pasa al otro lado pasa con el signo contrario. Tenemos 47x igual a 150. Despejamos nuestra x y sería igual a 150 partido por 47. De nuevo vuelvo a decir lo mismo. Por favor, nos fijamos en la respuesta para descartar. Descartamos C y D, ¿por qué? Porque son resultados negativos y en este caso no tenemos un resultado negativo.
Cuando empezamos ligeramente, y digo ligeramente es para que nos vayamos fijando en la respuesta, empezamos a hacer la división, no tenemos que hacerla hasta el final, yo digo, 3 por 7, 21, vale, 30, 9, nos llevamos 3, 3 por 4, 12 y 3, 15. Ya sabemos que es 3 y algo, con lo cual no tengo que seguir haciendo esa división. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, me gustaría que me vayáis contando cuáles son vuestras impresiones. Disculpad un momentín que quito el test de pantalla y ahora sí muestro el simulacro como tal y creo que acabamos de realizar un simulacro bastante interesante. Recordar, por favor, lo que hemos comentado al principio, la forma de proceder, tenemos que tener la estrategia clara para nuestro examen oficial, si voy a hacer legislación en primer lugar, después informática y después psicotécnico, o cuál va a ser el proceder en mi examen. Eso sí, una vez que nos pongamos a hacer las 30 preguntas de psicotécnico, esa mente tiene que estar centrada en dar respuesta en primer lugar a aquellas preguntas que necesiten de menor tiempo para su realización. Y estamos a tiempo de abordar nuestro examen. Estamos a tiempo de practicar todo aquello que nos cueste mayor trabajo. Se puede, ¿vale? Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Toda duda que tengáis, estoy abierta a que las planteéis y pues que vaya muy bien en ese examen. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao.